Y bien amigos, Fourth Street, ya estamos en el aire. Hoy tengo un programa espectacular. Estoy con una gran amiga, estoy con Daniela Cisterna, nuestra abogada. ¿Cómo estás, Dani? Muy bien, Marcelo, muy contenta de estar contigo nuevamente y de tocar estos temas tan interesantes. Dani, mira, hoy día estamos dependiendo del COVID, ¿no? En algún lado se restringen las libertades en nuestro país. Santiago ya entró en fase 2. Nosotros estamos en fase 4 en La Serena. En cualquier momento podríamos retroceder, no es conveniente desde el punto de vista del turismo, de las tareas. Un 66% de las empresas quebraron, ha sido complicado. ¿Qué te parece a ti desde, primero como la ciudadana Daniela Cisterna, y después me gustaría que habláramos del derecho? ¿Qué te parece el tema de las libertades, de coartar la libertad? Porque también hay muchas personas que entran en duda, ¿te fijas? Porque te hago la síntesis. Para votar no hubo restricción. ¿Ah? Para salir a votar, para salir a festejar, no hubo restricción. Pero ahora, imagínate en Santiago 40, 39, 37 grados de calor y hay restricción para salir de la casa. Cuéntame un poquito de eso. Sí, efectivamente, Santiago entró, como señalas tú, a fase 2 o de transición, de hecho retrocedió porque pasó de la 4 a la 2 y nosotros todavía estamos en la 4. Dicen por ahí que eventualmente también retrocederíamos a la fase 3, donde también hay ciertas limitaciones a la libertad, en este caso, a la libertad de desplazamiento, la libertad de tránsito. No es que se coarten todas las libertades, ¿ya? Sino que específicamente algunas dentro de este estado excepcional, este estado que se da a través de lo que es la pandemia, porque es por la pandemia, por el COVID-19 que estamos en este escenario. Ahora, como ciudadana, más allá del tema de la abogada, claramente tengo una postura personal y lamento muchísimo el impacto tan grande y catastrófico que esto significa para el comercio, para el turismo, para los pequeños empresarios, las pymes, las MIPYME. Lo entiendo perfectamente, pero también comprendo que existe un tema de regulación sanitaria, ya que es en base a un principio fundamental, ya que es el derecho a la vida, a la integridad física. En este caso está en juego la salud humana, y no solo de aquel que se contagia, sino de la población toda y de los grupos más vulnerables, en este caso llámese vulnerables a las personas ancianas de tercera edad, a los niños, a las embarazadas y a las personas que tienen alguna enfermedad de base. Entonces ahí hay una pugna, yo creo, de derechos respecto de lo que es la libertad, que yo entiendo y estoy a favor de la libertad, porque la libertad es un derecho humano, es un derecho fundamental que está consagrado en la Declaración de Naciones Unidas y también, además de la Declaración, en nuestra Constitución, en nuestra Carta Magna, del artículo primero, del capítulo primero de la base de la institucionalidad. ¿Ya? Dicho eso y dejando sumamente claro eso, es importante entender que aquí hay algo que va más allá, que es el tema de la salud y todo lo que eso conlleva, como señalé previamente, para la población toda. Dani, mira, tú acabas de tocar un tema bastante sensible y muy importante, porque hablábamos que recién que había posibilidad de ir a votar, también de ir a festejar, y hablaste de la Constitución. Y hay mucha gente que se confunde y cree que está, de alguna forma, es cierto, tenemos que respetar la ley, estamos en un contexto donde también hay una moral, vivimos en un país que acostumbra también a respetar la ley, más allá de Sí. que existan algunos disturbios y la gente reclame, y sobre todo hoy en día que hay libertad de opinar. Pero fíjate que tú, un poco hablando con la ciudadana Daniela Cisterna, ¿qué te parece ese punto? Está bien, la salud es muy importante, pero hay algunos países, como por ejemplo Suecia, Claro. que nunca hizo cuarentena Sí. y pudieron controlar muy bien el COVID. ¿Qué te parece ese tema, Daniela? Lo que pasa es que ahí entramos en otro tema, en la efectividad de la medida de la cuarentena, ¿ya? Más allá de la pugna de los derechos de la libertad y del derecho a la vida, a la salud y el tema sanitario. Como opinión personal, yo no sé qué tan efectivas sean las cuarentenas.
¿ya? Hay estudios, por supuesto, y estudios internacionales, algunos que señalan que son absolutamente necesarias para controlar el virus, ¿cierto? Que no se siga expandiendo, y hay otros que señalan que no, que de hecho la cuarentena afectaría la salud de las personas, la haría más vulnerable, incluso tendría otras secuelas desde el punto de vista emocional, además de lo económico que ya señalamos previamente. Entonces ahí claramente hay una opinión dividida. Yo creo que qué pasa acá en el caso de nuestro país, voy a hablar de la idiosincrasia del chileno y de las personas que habitan nuestro país, es un tema de responsabilidad. ¿Ya? Es un tema de responsabilidad de las personas comunes y corrientes respecto de las medidas preventivas de higiene y de no contacto, entre comillas, con otras personas, todo lo relativo a las personas que tenían que hacer cuarentenas obligatorias, que son personas que han estado enfermas o en contacto estrecho con una persona enferma o que llegó de algún país ya extranjero que posiblemente podría traer, en este caso, el virus. Esas personas, claramente, yo creo que la cuarentena es total y absolutamente obligatoria, ¿ya? Y que responde también a un deber, como señalaste tú, un deber moral. Ahora, la cuarentena para personas sanas es distinto. Para las personas sanas que no han tenido contacto estrecho, que no trabajan en ciertas áreas donde hay mayor exposición, yo creo que ahí se basa el tema de la discusión, y otra vez entramos al punto de qué tan efectiva es estas medidas de cuarentena, y si no son cuarentenas, qué otras medidas podríamos utilizar, de qué otra manera podemos controlar. Y eso es un trabajo que tiene, por supuesto, la autoridad sanitaria, que desarrolla y tiene un montón de expertos y personas que están justamente destinadas a ver qué son las mejores medidas para este caso. Dani, entremos en un tema que está ahí, que hoy día el New York Times aparece, si no la portada, es el artículo más leído. Hablemos primero de la libertad de vacunarse. Tenemos libertad, podemos decir no a la vacuna. Un detalle, Putin decía en Rusia que el Sputnik, su vacuna, va a ser libre, el que quiera se la puede hacer vacuna. Pero en Chile y en nuestro país ya están hechos los convenios con Pfizer y con algunos otros laboratorios para poder vacunar a la población. Sí. Ahora, y hay mucha gente que no se quiere vacunar, y es un porcentaje bastante importante. Me tocó ver algunos reportajes de Roberto Petrella, un médico italiano que recomienda no vacunarse. Hay una doctora argentina, China Landolino, que tiene una organización que se llama Médicos por la Verdad, que ella también llama también a no vacunarse. Hay una organización bastante importante en ese sentido, en términos de número y en términos también de especialistas. ¿Qué te parece este tema? ¿Hay libertades? ¿Pueden obligarnos? Habla un poquito de eso desde la otra Daniela, la Daniela abogada. Sí. Bueno, Marcelo, aquí hay que hacer una distinción. Esto es típico de los abogados, hay que distinguir ya lo que es la libertad de vacunarse con la obligatoriedad de ponerse la vacuna contra el COVID-19, ¿ya? En nuestro país, las vacunas, hay ciertas vacunas que son obligatorias. De hecho, el movimiento antivacuno de padres por no vacunarse ha intentado, sin efecto, sustraer a los hijos de ellos, a los menores, de dichas vacunas. ¿Por qué digo sin efecto? Porque si bien es una obligación de ver de los padres proteger a los hijos, y ellos han señalado que las vacunas afectarían, y que había estudios que afectarían, incluso se tocó el tema de que algunos que señalaban que podía producir autismo, etc. Ellos han intentado no vacunar a sus hijos, pero ¿qué ocurre? Cuando llegan al servicio de salud, el facultativo no puede obligar a los padres a que vacunen a sus hijos, no lo puede hacer, pero tiene que tomar nota, y esto es obligatorio, del registro del padre, los datos y todo, y de que tal niño no fue vacunado. ¿Y qué ocurre? Que esa persona va a ser citada ante la Corte de Apelaciones, probablemente. ¿Por qué? Porque la Seremi, que es la autoridad en este caso correspondiente, va a presentar un recurso
un recurso de protección señalando que estaría, en este caso, en peligro la integridad física y la salud, la vida de este menor, ¿ya? Entonces ahí hay una pugna de derechos. ¿Y qué ha ocurrido en la práctica? Ha ocurrido que ellos señalan que la actitud de estos padres sería arbitraria, sería ilegal, ¿ya? Y la Corte ya falló, la Corte Suprema, no hace tanto tiempo, ¿ya? Que es nuestro Tribunal Supremo. Las Cortes de Apelaciones había, por ejemplo, voy a dar un ejemplo concreto de hace no mucho tiempo del sur, de la octava región. La Corte le dio el favor a la Seremi y los padres recurrieron a la Corte Suprema. Y la Corte Suprema, con dos votos contra uno, en este caso, lo que se señaló fue que tenía la razón la Corte de Apelaciones. O sea, que el padre estaba obligado a llevar a sus hijos para que los vacunaran. Esa es la realidad de nuestro país, de nuestro ordenamiento jurídico, más allá de las discusiones doctrinarias, de las discusiones ideológicas respecto a si son o no son buenas las vacunas, si es que producen o no secuelas en los menores, si es que hay o no un negociado de las grandes conglomerados económicos de las farmacéuticas, etc. ¿Ya? Ahora, eso no es lo mismo respecto de un adulto y de lo que es específico de la vacuna del COVID-19. ¿Por qué? Porque las vacunas, por regla general, ahora un especialista en la materia debería pronunciarse y no yo como abogado, se desarrollan a lo largo de muchos años y estudios. Se habla y se dice que mínimo de 3 a 5 años, ¿ya? Y resulta que el COVID-19, como su nombre lo dice, 19, está desde el año pasado, desde el 2019, a nuestro país llegó recién al 2020, el primer caso en marzo. Entonces es un tema súper récord, por decirlo de algún punto de vista coloquial, es un récord. Todos los estudiosos de un lado y de otro, los que incluso están a favor de las vacunas, dicen que estas vacunas, tanto la que señalas tú respecto de Rusia como la que ya tendría listo Estados Unidos, no cumpliría ciertos protocolos que son de tiempos, que son específicos y que se han estudiado a lo largo de los años, desde que empezaron a vacunarse a la población para generar inmunidad, ¿ya? En todos los países. Entonces, esa es la primera observación. La segunda observación, que no sería, en el caso de nuestro país, ninguna de las vacunas que están contempladas como requisito o necesarias para el control de niños sanos, así se llama, ¿ya? Desde ese punto de vista. Ya, tercero, que estamos hablando de seres humanos, la gran mayoría que son adultos, que son personas que son mayores de edad, que tienen autodeterminación, ¿ya? Que ya no quedan supeditados simplemente a lo que digan sus padres, sus tutores legales. Entonces ahí tenemos otro tema. ¿Por qué? Porque si es un adulto, ¿cómo obligas al adulto? Y ahí entramos en otra fase, que eso es desconocido, campo desconocido, no es que sea una opinión mía, que es cómo obligas a esa población adulta a que se vacune. ¿Qué van a hacer? Van a presentar recursos de protección por los que no se vacunaron, los van a ir a vacunar a la casa a la fuerza, van a generar multas, van a generar ¿qué? ¿Cómo van a hacer? Voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, si X cantidad de personas deciden no vacunarse, ¿le van a generar una multa porque infringen el código sanitario? Como sería, por ejemplo, cuando tú andas en la calle sin mascarilla o alguna cosa que ponga en peligro a la población. ¿Van a considerar el no vacunarse como poner en peligro a la población, como contradecir el código sanitario, contradecir a las leyes, el ordenamiento jurídico? ¿Va a tener entonces una sanción pecuniaria de multa o van a poner una sanción efectiva, como sería, por ejemplo, una restricción a la libertad? Que eso sería muy complejo en un Estado de derecho como el nuestro. Por ejemplo, decir, va a tener una sanción desde el punto de vista penal. Usted no se vacunó, entonces lo vamos a detener. Eso sería, yo creo, en mi opinión, digo mi opinión porque no es algo que esté zanjado ni que esté establecido, sería atentatorio contra el Estado de Derecho. ¿Ya? Entonces son todas esas cosas que hay que tomar en consideración a la hora de ver lo que es la vacuna como vacuna obligatoria por el tema del coronavirus. Te comencé hablando del New York Times porque justamente quiero tomar lo último que tú dices, porque el New York Times describe que las vacunas que se están ya poniendo en Inglaterra están entregando un certificado.
Entonces, ese certificado podría ser discriminatorio porque las personas que ya obtuvieron ese certificado podrían hacer algunas cosas que los otros no. Entonces, en el ámbito del derecho no puede explicar eso. ¿Es viable en Chile? O sea, por ejemplo, podrían no permitir viajar, podrían permitir no ir al colegio, que es lo que más se consulta, que es la consulta que más nos llega. La verdad es que en Chile, por regla general, está prohibida la discriminación, ¿ya? En todas sus facetas y en todas sus formas. De hecho, tenemos una ley de antidiscriminación, ¿ya? Pero en Chile sí existe realmente la discriminación cuando esta no es arbitraria, así lo señala el legislador. Cuando no es arbitraria, ¿qué quiere decir eso? Cuando tiene un fundamento que el mismo legislador considera que es necesario hacer una discriminación. Por ejemplo, discriminaciones positivas. ¿Existen en nuestro país? Sí, como por ejemplo en la zona franca, donde se pagan menos impuestos. ¿No hay discriminación respecto de toda la población? Claro, porque ellos pagan menos impuestos. Por ejemplo, en Iquique, voy a dar un ejemplo, y la gente dice, claro, es discriminatorio, pero es una discriminación no arbitraria. ¿Por qué? Porque obedece a zonas extremas, que tienen ciertas condiciones, etc. Entonces aquí yo creo que la discusión que se va a dar es si eso no es discriminación. Yo creo que sí es discriminación, ¿ya? Desde el punto de vista simplemente teórico, el de otorgar algún beneficio o exención de responsabilidad, etcétera, a una persona que tiene el certificado versus una que no tiene el certificado, yo creo que sí es una discriminación. Ahora, ¿cómo las autoridades, van a ver que esa discriminación no sea arbitraria para que no podamos aplicar, ¿cierto?, la ley de antidiscriminación con todo lo que eso conlleva? Y va a ser un trabajo que va a tener en cuenta el legislador o el ejecutivo, que como bien sabes tú también es colegislador, ¿ya? El Poder Ejecutivo. Así que yo creo que si es discriminación, vamos a ver cómo la aplican en nuestro país, porque en nuestro país es muy curioso. Nosotros tenemos un ordenamiento jurídico, somos del sistema codificado, tenemos un Estado de Derecho y todo, pero hay ciertas cosas que se han ido arreglando, ¿ya? Y en las leyes hay reglamentos, hay todo, y ellos, ¿qué es lo que hacen? Aplican reglamentos. Por ejemplo, para alguna ley el reglamento dice que se va a aplicar de tal manera esa ley, y podrían por ahí quizá darle la vuelta y meter ese tema sin que tenga alguna sanción o apliquemos algún tema desde el punto de vista de la ley de antidiscriminación. Este punto es muy importante, el tema de la discriminación, pero te quiero llevar a otro tema que está un poco en relación con lo mismo. Voy a citar textualmente. Este es el presidente del Instituto Alemán, Robert Koch, ¿ya? Y él dice que la gente va a morir con la vacuna, ¿ah? Dice, entonces habría que saber si es que la muerte fue por la vacuna o a lo mejor por una enfermedad de base. Un poco dando la razón de lo que tú indicabas, que tiene que ver con que son vacunas aún en estudio. El ministro Parisi anoche decía que a las personas que se vacunen van a hacerle algún seguimiento por 2 años. Entonces, ese tema, alguien podría, como te dije antes, alguien podría obligar a vacunar a alguien que está en una vacuna de estudio. ¿Podría ser esto posible? ¿Obligar a vacunar a alguien que ya está en una vacuna de estudio? No. Por ejemplo, los médicos. Se dice que los médicos serían los primeros en vacunarse. Sí. Entonces, si la vacuna está en estudio y es una vacuna, bueno, tú también hiciste mención a los derechos fundamentales que rigen para todos los seres humanos que habitamos en este planeta. Los médicos ¿podría algún médico arbitrariamente no vacunarse sin tener alguna consecuencia? ¿Podría algún abogado defenderlo y decir, oye, ¿sabes qué? No, es arbitrario que te soliciten la vacunación obligatoria? Te hablo de los médicos, pero también hay otros tratos que están en la que están también solamente para ejemplificarme. ¿Qué me puede hablar de eso? Mira, en este momento que no tenemos una ley que obligue a la gente a vacunarse, ya porque estamos con un estado previo, ¿cierto? No tenemos un reglamento, una ley, una ordenanza, algo que nos diga. En este momento no podrían, según mi entender, obligar a las personas a vacunarse contra el COVID-19.
Y si quisieran obligarlos, sería de forma indirecta, como por ejemplo, perfecto, no te puedo obligar como médico, pero si tú no te vacunas, no vas a poder atender personas. Eso sería una forma de obligarlo, pero de forma indirecta, ¿cierto? Y en ese caso, claramente, los médicos, personal de la salud o la persona que sea, tiene todo el derecho a defenderse, a poner en movimiento el aparataje jurídico para que no se le aplique esta discriminación con todo lo que eso conlleva, desde el punto de vista no solo de la salud, sino también de otro tipo de derechos. Ya estamos hablando de un médico que pertenece al servicio de salud, pero podríamos hablar de un trabajador cualquiera, ya, por ejemplo, en una faena. Ya, entonces ellos también tienen derechos laborales y otro tipo de derechos que podrían verse afectados si es que esta persona se le obliga indirectamente a vacunarse, y para eso está el ordenamiento jurídico y los mecanismos que establece la ley, más allá de solo recursos de protección, ya que contempla la Constitución y que se presenta ante la Corte de Apelaciones también, como dice, si afecta derechos laborales, otro tipo de cosas. Tenemos otros mecanismos jurídicos también para ejercer la defensa de estas personas minoritarias y genéricos, no solo de los médicos. Ahora te quiero llegar, seguimos hablando de la vacuna, de lo importante que es, está ahí la noticia, el COVID nos llevó a esto, por cierto. Te quiero llegar a esto porque los laboratorios están pidiendo inmunidad. Bolsonaro, presidente de Brasil, dice, yo, así como dijo Putin, la vacuna es voluntaria, Bolsonaro dice, yo no le voy a dar inmunidad a los laboratorios. Inmunidad porque podrían haber efectos secundarios y podría la gente verse complicada. Habla un poquito de esto, Dani. De hecho, los efectos secundarios están presentes en todas las vacunas, ¿ya? Eso como punto uno. Lo que pasa es que no todos los organismos reaccionan de la misma manera, ¿ya? Hay, por ejemplo, las vacunas comunes y corrientes, que son las vacunas que tienes tú, que tengo yo, que son las que están vacunando hoy en día a las personas en los servicios de salud, tienen efectos secundarios estomacales, algunos les da temperatura, dolor estomacal, alergia, etc. ¿Ya? Pero son efectos que son conocidos y han sido estudiados a lo largo de todos estos años. Respecto de la vacuna COVID-19 se desconocen dichos efectos secundarios, por eso se habla también de la peligrosidad de los mismos. ¿Por qué? Porque a lo largo del tema de las vacunas siempre hay un grupo pequeño de personas que se someten de forma voluntaria. Algunos lo hacen por altruismo, por la población mundial, etc. Y otros lo hacen de forma pagada, ¿ya? Pero que lo hacen para pasar todo un proceso a lo largo de varios años y se van estudiando las personas y los efectos que eso genera. En cambio, esta vacuna, que como ya decía, hablamos un poco más improvisada, más rápida, que no tiene los mismos protocolos, que no tiene el mismo tiempo, se la van a poner a cualquier ciudadano, ¿ya? A cualquier ciudadano, no necesariamente personas que se sometieron voluntariamente o personas que están decidiendo que yo me someto, pero necesito que me aseguren esto, seguro salud, esta cantidad de dólares, etcétera. No va a pasar, o por lo menos todo apunta a que no va para allá en el camino. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que yo, como lo veo desde el punto de vista nuestro, de nuestro ordenamiento jurídico, es muy complejo, Marcelo, es muy complejo. ¿Por qué? Porque ¿cómo le vas a dar inmunidad a los laboratorios? En el fondo lo estás blindando. Le estás diciendo, mira, prueba, experimenta, conejillo de India, veamos si funciona, si no funciona no importa, porque no va a tener sanciones, no te vamos a demandar, no va a tener sanciones, por ejemplo, de indemnización de perjuicios para las personas, más allá de los efectos secundarios básicos o bases que ya conocemos, podría incluso para algunas personas causarle la muerte. Y eso no solamente abarca a la persona que muere, sino que a su núcleo familiar. Entonces, si tú le das inmunidad, no significa primero que no vas a poder estudiar la causal de la muerte, o sea, el nexo causal, si murió efectivamente por la vacuna, porque tiene una enfermedad de base o por otra X razón. Punto uno. Y punto dos, si no puedes estudiar la causal y no puedes ver efectivamente la razón de la muerte, se puede reproducir ese mismo patrón en otras personas, en distintas personas, ¿ya? Y además, como dije, el tema familiar. ¿Por qué? Porque la familia no tendría ni siquiera derecho a una indemnización por la muerte de esa persona, que puede ser, por ejemplo, el padre de la familia, la madre, el único sustento económico del hogar, más allá de la afectación moral y el sufrimiento, ¿cierto? Estoy hablando del punto de vista, disculpen, pero práctico,
¿ya? Cuando se muere una persona, el derecho uno, por supuesto que evalúa el tema de la muerte misma, con toda la pérdida emocional y sentimental que eso conlleva, pero también se evalúa el impacto que la muerte genera dentro del núcleo familiar y en su economía y en otro tipo de cosas. Entonces, yo opino y creo, ¿por qué te digo opino? Porque no tengo una ley, no te puedo decir, mira, la ley dice esto, ¿no? Que el otorgar inmunidad sería un despropósito y sería peligroso. Sería peligroso por lo que acabo de señalar del estudio y también, ¿por qué? Porque la gente no tendría derecho a saber la causa de la muerte y tampoco tendría derecho a recibir una compensación económica, indemnizatoria, que si bien no va a suplir el dolor de la muerte, el sufrimiento que eso conlleva, sirve para otros efectos. Daniela, mira, un poco consecuente con lo mismo que estamos hablando, dice, respecto a lo que dijo el doctor Parisi, ¿no? Ayer, dice, si hay seguimiento y es experimentación ¿Sí? En seres humanos, debe cumplirse el código de Nuremberg y la declaración de los derechos humanos de la UNESCO del 2005, ¿ah? Que se debe informar al paciente que es sujeto de experimentación. Si eso no se cumple, entonces el paciente podría estar en su derecho de demandar a través de los tribunales internacionales, ¿no? Sí. ¿Ah? Ahora, ¿alguien podría interponer un recurso antes de que se le, entre comillas, obligue a vacunarse? O sea, cuando hablamos de obligar a vacunarse es cuando le pedimos a un grupo etario o a un grupo de profesionales que si no se vacunan no van a poder ir a las clínicas, por ejemplo. ¿Eso se podría hacer en el ámbito del derecho? Podrían presentarlo como un recurso preventivo, sí, podría. Ahora sería desde el punto de vista de la amenaza, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando tú ves, por ejemplo, el tema de los recursos de protección, es cuando existe una actividad, una acción ilegal o arbitraria, pero también cuando existe la amenaza, ¿ya? La perturbación del derecho o la amenaza podrían enfocarse desde ese punto de vista, ¿ya? Pero el alcance jurídico y cómo se podría dar en la práctica en los tribunales, no lo podría yo tener certeza del resultado como para dónde iría, ¿ya? Los fallos, la jurisprudencia y todo. ¿Por qué? Por una cosa que es muy subjetiva. ¿Qué se entiende por dar aviso a una persona que está sujeta a una vacuna y va a ser un sujeto de experimentación y que se le va a hacer un seguimiento? Cumplo con hacerle firmar una hoja que diga, ¿sabe qué? Esta vacuna está en proceso de experimentación. ¿Eso es suficiente? ¿Eso eximiría de responsabilidad? ¿O además eso debe conllevar, puede tener efectos secundarios tales como tanto, e incluso la muerte, por ejemplo? Entonces, es un tema desde el punto de vista, uno subjetivo y dos desde el punto de vista probatorio, ¿ya? Entonces, como te acabo de señalar, es complejo interpretar, y va a ser parte de los tribunales de justicia, interpretar a qué se refiere con darle el aviso a la persona de que va a estar sujeto a un seguimiento. Te consulto, también nos llegan consultas que dicen relación con que hay líneas aéreas que ya están empezando a funcionar normalmente, cada vez, y también nos alegra que se reactive el mercado porque eso genera empleo y genera... Mira, fíjate que los historiadores dicen que las pandemias se terminan solo por dos razones, porque las vacunas siempre han llegado tarde, 20, 25 años, 15, 5 años después. Mínimo, 5, de ahí para arriba. Exactamente. Se terminan porque las personas le pierden el miedo o porque ya los contagios tendieron a cero exponencialmente. Entonces, te pregunto, ya las líneas aéreas están empezando a viajar, pero hay algunas que, no las chilenas aún, ¿no? Y esperamos que no suceda, estarían estudiando la posibilidad de solicitar alguna identificación respecto de que el ciudadano se vacunó para poder viajar. Eso, ¿alguien podría solicitar alguna asesoría legal y revertir ese, entre comillas, mandato de alguna empresa privada? Lo que pasa es que ahí entramos en otro campo, ¿ya? Que es el campo de que la gente a veces no desconoce, pero independiente de la aerolínea y del país que sea, ¿ya? Existen contratos aéreos, ¿ya?
se rigen por ciertos temas de aeronáutica. Existen contratos aéreos y dentro de todo eso está la prestación del servicio y una serie de deberes y obligaciones de parte del pasajero y también de la aerolínea, ¿ya? Ahora, ¿cómo la aerolínea podría dejar fuera a una persona de un vuelo que está previamente contratado, pagado, que pagó el impuesto, etcétera, porque no tiene la vacuna? Yo creo que desde el punto de vista legal se podría exigir el tema del cumplimiento de dicho contrato, ya, de la prestación de servicio, porque eso es un contrato de prestación de servicio, por decirlo de una manera más simple. Pero cosa distinta sería que la aerolínea, antes de vender el pasaje, dentro de sus bases, tú sabes que cuando tú compras un pasaje, te llega también ciertas bases, términos y condiciones. Las personas tienen que aceptar cuando compran ese pasaje, ese vuelo, de hecho, esos avisos, términos y condiciones que se señalan que están previamente redactados, que por lo general los redacta un abogado, por no decir siempre, lo redacta un abogado. Y si esa persona en ese aviso dice que no va a poder abordar el vuelo si es que no cumple tal o cuales requisitos, por ejemplo, actualmente hay algunos requisitos que se señalan, o que las personas, por ejemplo, no pueden portar ciertos elementos cortopunzantes, etcétera, etcétera, inflamables, etcétera. En este caso, si está previamente, ahí entraríamos en otro campo. ¿Por qué? Porque la persona, sabiendo, aceptando los términos, avisos y condiciones, compra el pasaje y después quiere hacer uso del servicio, pero estaría incumpliendo algo a que se comprometió previamente, desde el punto de vista contractual, Marcelo. Entonces, desde el punto de vista, voy a hablar más allá de lo malo que sea la práctica, ¿ya? De la aerolínea, independiente de lo malo de la práctica de la aerolínea, estoy hablando desde el punto de vista simplemente contractual. Los contratos son, aquí en Chile se dice, una ley para los contratantes, señala nuestro Código Civil. Entonces, si la persona contrata a sabiendas cierta cosa, yo creo que va a ser muy poco probable que pueda ser exigible el derecho al cual se le está restringiendo. ¿Por qué? Porque no cumple alguna de las bases o requisitos que previamente él ya sabía. Cosa distinta sería que de forma arbitraria, antojadiza o incluso sin previa información se le restringe a un pasajero volar por el hecho de no tener la vacuna. ¿Por qué? Porque eso sería total y absolutamente atentatorio, ¿ya?, contra el derecho que tiene esta persona y sobre todo sus derechos desde el punto de vista contractual, del consumidor, etcétera, llevándolo a nuestro país y en nuestro ordenamiento jurídico. ¿Te parece que de alguna forma se han tomado como ciudadanas de la cuarta región? Revisemos nuestra comuna, nuestra región. ¿Te parece que se han tomado las medidas adecuadas? ¿Te parece que los tiempos en las que se han tomado las medidas han sido las correctas? Un poco te consulto con esta doble mirada, con la mirada de abogada por un lado, pero también por el otro lado con la mirada profesional, porque también tiene que cumplir con un rol profesional, ¿no es cierto? Claro. Y por otro lado también con un rol de habitante de la ciudad, porque te cuento, se ponen más estrictos, se comienza el confinamiento en algunas regiones, pero por ejemplo no se cierran nuestros puntos limítrofes, no se cierran está abierto el paso, están abiertos los pasos fronterizos, ni hablar de lo que está sucediendo en el norte, pero ya hablemos de nuestra región, Daniela. En específico, la pregunta es, ¿qué me parece a mí los planes que se han llevado a efecto durante el tema de la pandemia? Con esa doble mirada de profesional abogado, porque eso conlleva de alguna forma el que, o sea, yo podría decir, un empresario decir, oye, yo dejé y perdí esta tremenda oportunidad, ¿no es cierto?, porque el mercado estaba restringido y no podía abrir, ¿cierto? Pero por otro lado, el ciudadano dice, oye, nos obligan hoy día a tener una condición especial, pero las fronteras están abiertas. Entonces, quiero que me haga ese mix, Daniela. Ya, bueno, lo primero, en este caso, como ciudadana de pie, como señalaste tú, dejando de lado el tema de la profesión y de la obligatoriedad y responsabilidad de las autoridades respecto de ciertos eventos, yo pienso, esto es opinión personal, que sería contradictorio
justamente restringir a la población chilena, a las personas que habitan Chile, no quiero restringirlo solamente a los chilenos, que se restrinjan ciertos derechos como por ejemplo la libertad personal, de desplazamiento, entre otros, y por otro lado se permita el ingreso de otro tipo de personas, de otras personas, perdón, de otros países. ¿Ya? Creo que es contradictorio y que tiene que volverse más uniforme el criterio. ¿Por qué? Porque al final, si la medida es separar a la población para que no se contagie, ¿cierto? Porque aquí no se está buscando que las personas generen inmunidad o que las personas con los mismos anticuerpos, que eso ha sido la postura de otros países, que también han sido afectados por esta pandemia. Nosotros lo que queremos es segregar a la población, separarla, confinarla para que no se junte y no se propague el virus, ¿ya? Si ese es el objetivo y ese es el plan estratégico que tiene la autoridad, es sumamente contradictorio entonces que se permita el paso de otros ciudadanos de otros países y que las fronteras estén abiertas más allá del punto de vista de la regulación y los no regulados, porque actualmente muchas de las personas que están ingresando por los pasos fronterizos del norte no están ingresando con la autorización, ¿ya? No están pasando de forma legal o documentada, por decirlo de una mejor manera, sino que lo están haciendo fuera del eje, como se dice, fuera de ley, ¿ya? Entonces ahí, claro, la autoridad podría decir, sí, perfecto, pero todas esas personas que ingresaron en tal periodo, a tal periodo, proveniendo de tal país o de tal país, no entraron a través de nuestros pasos fronterizos autorizados, cumpliendo ciertos requisitos, bla, 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 y por ende no tendrían cierta responsabilidad. Cosa que no es así. ¿Por qué? Porque igual tienen la responsabilidad. Justamente, ¿por qué? Porque las fronteras de nuestro país no son solamente para delimitar el territorio con los países vecinos, sino que cumplen una serie de funciones. Y dentro de eso, por ejemplo, nosotros tenemos el tema del SAR, que tú me dices, ¿qué tiene que ver el tema del SAR? Bueno, tiene que ver porque el SAR es el servicio agrícola ganadero en los mismos aeropuertos, en los pasos fronterizos, en los puertos, etcétera, genera y hace ciertas funciones para evitar la propagación de algunas especies externas, de algunas plagas, de algunas cosas. Y eso no se hace porque no queremos que traigan, no sé, la especie tanto de tal país, sino que se hace para proteger a nuestra flora, a nuestra fauna y asimismo a la población. Entonces hay un servicio específico que se dedica a eso y que cuando se infringen ciertas normas se aplican ciertas sanciones, pero para el punto de vista de lo que estamos hablando de la pandemia, claramente no hay un servicio específico. ¿Por qué? Porque es algo que se arrastra de algunos meses, bueno, ya casi un año hasta la fecha, entonces es fácil que la autoridad pueda decir yo estoy cumpliendo o no estoy cumpliendo en virtud de tal o cual razón. O sea, excusas van a poder tener y van a poder tener varias. Si tienen algún colega que los represente, a mí se me vienen a la mente algunas, pero no quiero decir ninguna, pero sí podrían eximirse de responsabilidad, ya por esta toma de decisiones contradictorias, de confinar una parte de la población y dejar que ingresen otro tipo, otras personas de otros sectores. Voy a hablar de pasos fronterizos. No todos entran por la frontera, como señalé, de forma legal y previamente autorizada y terminada, sino que mucha gente que está sufriendo en sus países de origen, voy a hacer un comentario particular, ¿ya? No están acá porque quieren estar acá, porque Chile es el mejor país del mundo mundial, sino porque ellos están pasando mucha necesidad en otros países, hermanos de Latinoamérica, la gran mayoría, ¿ya? Y están entrando de forma irregular. Y ese tema yo lo puedo entender desde el punto de vista humanitario, lo puedo entender, pero desde el punto de vista de la responsabilidad de nuestras autoridades, claramente ellos tienen que hacerse cargo de ese problema, porque no solamente genera una exposición por el tema del COVID-19, sino que un sinnúmero de otro tipo de cosas, Marcelo, que escapan a lo que estamos hablando hoy día de la libertad y del COVID-19, pero que también claramente constituyen temas que deben ser de responsabilidad de estudio de la autoridad. De la autoridad me refiero en general, no de un partido político ni de un lado específico, de las personas que están ejerciendo cargos, oficios públicos, servidores públicos de
alto nivel, porque la gente cree que el servidor público solamente es el que le atiende en el servicio público, y piensa que los políticos, las autoridades del gobierno, el poder ejecutivo, legislativo, no son servidores públicos, cuando son los servidores públicos por antonomasia, son los primeros servidores públicos. Daniela, aquí te quiero consultar porque nos llegan varias preguntas. Dice, se habla que la vacuna de Pfizer, de alguien de vacunarse, debería estar 21 días sin tener relación cercana con alguien que no se vacunó, porque podría contagiarlo. Las vacunas son justamente comillas, voy a ser una persona en la que la salud me va a matar, por decirlo de esta manera, pero te inyectan la enfermedad en palabras simples, ¿cierto? ¿Ya? Para que tú generes anticuerpos, para que tu cuerpo, tu sistema inmune se defienda, genere anticuerpos, y cuando te veas expuesto a ese tipo de enfermedad, virus en este caso, la persona ya esté preparada para enfrentarlo con su organismo. Y la gracia es que muchas personas estén en la misma situación para que generen como esta burbujita de inmunidad, ¿ya? Para la población. Y para los que no están vacunados, como ya están todos los demás vacunados, supuestamente, hablando de forma genérica, esas personas tampoco se deberían ver expuestas a este tipo de enfermedad. Te complemento la pregunta. Dice, ¿contra quién nos quejamos? ¿Contra quién reclamamos en el ámbito del derecho? ¿Contra la farmacéutica? ¿Contra quien nos contagió porque se vacunó y me contagió, qué sé yo? ¿O podría no tener derecho a quejarme porque yo voluntariamente decidí no vacunarme? Ya, vamos a hacer una distinción, otra vez. Contra la persona que te contagió es prácticamente imposible, porque ¿cómo vas a determinar desde el punto de vista probatorio que tu enfermedad o que tu contagio provino de esa persona, ya que se vacunó? Podría contagiarse en la calle con una persona que no está vacunada. Dicen que el virus resiste a la superficie, dependiendo de qué superficie es, plástico, madera, etcétera, resiste ciertos momentos. Desde el punto de vista probatorio, dirigirse contra, jurídicamente hablando, la persona que tú crees o presumes que te contagió porque se vacunó y tiene la enfermedad, va a ser letra muerta, va a ser pérdida de tiempo en el tribunal, y las probabilidades de poder obtener un resultado favorable son mínimas desde el punto de vista probatorio. Tendrías que probar de forma muy excepcional el nexo causal, la causa y el efecto, ¿ya? Con los medios que establece el ordenamiento jurídico, que son las formas que tiene para probar. Punto 1. Punto 2. A la farmacéutica, ya que hablaste de Pfizer, que es como la gran farmacéutica, actualmente, no por el tema del COVID, sino que por otras razones, por otros medicamentos, a lo largo del mundo, en distintos países, se han hecho todas estas solicitudes, quejas, digamos, de distintos puntos de vista, presentaciones, solicitudes, etcétera, contra las farmacéuticas, el negocio que existe detrás de las farmacéuticas, los efectos secundarios, o incluso lo que pasó ahí, no sé si puedo decirlo acá, pero con el tema de la pastilla del Viagra, ya que murieron personas por infartos al corazón, ya que fue un efecto secundario que ellos fueron como sindicados con el dedo. Incluso en esos casos ha sido sumamente difícil, ya, obtener compensación y responsabilidad. En esos casos, imagínate ahora con algo que todo el mundo sabe que es semi-experimental, que es casi como que lo están vendiendo como una solución a el tema de la pandemia, como algo que te están dando para tratar de que las personas no se contagien. De eso se trata, que no se mueran por COVID-19. Entonces, yo creo que es súper poco probable, no imposible, por supuesto que no es imposible, yo creo que más de algún colega se le va a ocurrir la forma y la manera de hacerlo, que obtener la responsabilidad, porque presentar solicitudes se puede. El tema es el efecto y el resultado, y obtener un resultado favorable para las personas, ¿ya? Entonces ahí te respondí 2 y me dijiste 3. Uno era la persona misma, la otra era la farmacéutica y la otra, Marcelo, creo que era. Una era, esa era.
Ya, pero me pareció que me hiciste como una mención de 3. No, porque 3, pero dos iban en una, así que está bien. Daniela, tú te referías recién al Viagra porque es el mismo laboratorio Pfizer que hizo Viagra, por eso te referías, y quiero precisar. Sí, es que no quería señalarlo literalmente, Sí. pero así es. Ajá. Y tuvieron pugna judicial. Sí. Sí. Entiendo que era un remedio que se hizo para el corazón. Sí, Y los pacientes llegaban muy contentos al nuevo estudio, a su encuentro con los médicos. Claro, de hecho, por eso después se transformó en la pastillita azul, conocida mundialmente, por ayudar a la disfunción eréctil, ¿cierto? Pero no fue ese el propósito con el que se creó. Así es. Ya, no fue con la que se creó. Entonces, por eso decía que muchas personas sufrieron un problema en el corazón y después se siguió, supuestamente se mejoró, se siguió vendiendo a lo largo de los años en distintos países, pero ya no como para un tema corazón, sino para el otro problema, y la gente lo consume con las indicaciones y las contras que dicen que le puede producir esto y lo otro. Ya lo saben. Daniela, te quiero agregar algunos detalles, hemos hablado, pero quiero precisar algunas cosas de las que hemos conversado. Por ejemplo, te quiero contar cuáles son los convenios que tiene Chile. Se dice que tiene convenio con 3 grandes farmacéuticas. Uno es Pfizer, ¿no es cierto?, que es esta compañía que es de origen alemán, cuando sus oficinas centrales están en Nueva York, pero es una compañía alemana. También está con AstraZeneca, también tiene un convenio firmado con AstraZeneca, que es la vacuna de Oxford, que es de Inglaterra, y también tiene un convenio firmado con Sinovac, que es la vacuna china. Esos son los 3 convenios que tiene Chile y que entiendo que ya el primer trimestre del próximo año van a llegar una gran partida de vacunas para los voluntarios que se quisieran vacunar. Hoy día impera la ley de que se vacune el vecino primero, vamos a ver cómo le va, y posteriormente me vacuno yo. Así hasta el momento la situación. Hay algunos médicos, está la doctora, ya te comentaba recién, China Brandolino, que llama derechamente no vacunarse porque dice que afecta a la fertilidad de los hombres. Y también ahí te quiero entrar en el ámbito del derecho, o sea, recién hablamos en el ámbito general, digamos que sucedería si es que hay algún efecto secundario, pero ya situándolo en el contexto en ese punto, o sea, si ha pasado un tiempo, o sea, consideremos que los gobiernos no van a pintar a las farmacéuticas, esperemos que eso no sea así. Yo creo que no. Esperemos que así no sea. Si es que hay alguien que está complicado y se vacunó porque además, entre comillas, se lo exigieron en su trabajo, podría, al tener un efecto secundario como este tan grave, recurrir, ¿no es cierto?, a los tribunales de justicia para poder hacer valer su derecho a estar sano. ¿Por qué no? Sí, podría, efectivamente. Ahora, el tema específico con lo que señalas tú, del tema de afectar la fertilidad del varón, y si fuera lo que ocurriría en la práctica, estamos hablando en hipotético, ¿cierto? En futuro, porque no lo sabemos. El tema es que, ¿cómo llegó dicha médico, que no solo ella, sino que hay toda una asociación de médicos detrás, de profesionales del área de la salud, investigadores, a determinar que la vacuna podría producir tal efecto secundario como el que tú señalas? Porque si existe un estudio previo que lo dice y la persona es vacunada y le produce ese efecto secundario, ahí estaría perfecto para demandar, ¿ya? Y para obtener un resultado favorable. Pero ¿qué pasa con esos estudios? Que esos estudios, la gran mayoría no son reconocidos como estudios propiamente tales. Ya de forma internacional se entiende que no sería el estudio reconocido, que no tenía el protocolo, el procedimiento, etc. Entonces ahí volvemos a caer desde el punto de vista, ¿se puede ejercer una acción? Sí, se puede ejercer la acción. Y si podemos probar de esa manera, maravilloso, pero va a ser difícil, Marcelo, va a ser complejo poder obtenerlo como resultado favorable. Te quiero ir a otro tema que está relacionado con lo mismo, los exámenes PCR. Fíjate que el inventor de los exámenes PCR dice que nos sirven para justamente determinar si alguna persona tiene el bicho. El bichófilo le llaman algunos connotados profesionales de la medicina. Y fíjate que Gordon Chang, él dice que China
tiene una gran base de datos con los ADN y que podría usarlo en el futuro justamente para tomar algunas medidas porque está a través de estos PCR, no está solicitando o está dándose cuenta si hay alguien que está, no lo está usando como un test, no lo está usando como un test, sino que lo está usando como una base de datos. Ahí podría alguien también quejarse, porque usted sabe dónde va a parar su examen PCR, no lo sabe. Entonces, ¿alguien podría demandar eso? Por el uso inapropiado de los datos, sí, ya de los datos de la persona. Pero en realidad, imagínate que hasta los datos personales, Facebook y todo lo que ocurrió, que ya la gente no sabe que escapa de esta conversación, aún así, imagínate estos datos que son personales y que la persona se sometió, comillas, voluntariamente a realizarse PCR. Claro, podrían ser usados y podría ser un mal uso de lo mismo y uno podría solicitar información, explicación, incluso eventualmente una indemnización, pero veamos nuevamente el tema probatorio. Otra vez volvemos y todas estas cosas que son nuevas, que surgen, ya porque el derecho nace como respuesta a una conducta humana, reiterativa, repetitiva en el tiempo, que se requiere regular desde distintos puntos de vista, por eso tenemos distintas ramas materiales del derecho, ¿ya? Pero en este caso concreto, si se hace un mal uso de los datos, claramente que la persona puede interponer una acción, ¿ya? Pero ¿cuál acción y con qué fin? Esa es la gran pregunta. Te quiero llegar a otro tema, está relacionado con lo mismo, las mascarillas. ¿Ya? Está hoy día no puede entrar a un lugar si no lleva la mascarilla. Y se dice, hay expertos en el ámbito de la salud, que las mascarillas dificultan, al menos en los menores, el crecimiento, atentan contra el aire hacia los pulmones, y hay explicaciones científicas y médicas que indican que las mascarillas, por un lado, no sirven para contagiar a otra persona, no son un medio exacto, no son un medio certero para evitar el contagio, pero por otro lado también atentan contra el crecimiento de los menores de edad, por llamarle también de alguna forma, y también atentan contra para la tercera edad, también lo afectarían de la misma forma. Esta obligatoriedad, ¿te parece que alguien la pudiera demandar? ¿Que alguien pudiera, cómo puede hacerlo si que también quiere, ¿por qué no ejecutar alguna acción en ese sentido? Ya. Primero, respecto de los menores de 2 años, las mascarillas no deben ser usadas por menores de 2 años, ¿ya? Y si un menor de 2 años está sin mascarilla, no podría tener ningún tipo de sanción, en este caso los padres, que son los que responden por los hijos menores de edad desde el punto de vista civil, ¿ya? Ahora, respecto de las personas, voy a hablar desde 2 puntos de vista. Desde el punto de vista de las consecuencias adversas que tiene la mascarilla y después desde el punto de vista del derecho. Desde el punto de vista de las consecuencias adversas, efectivamente hay estudios que sí están comprobados de que la mascarilla tiene distintas secuelas desde el punto de vista no solo de no poder oxigenar de la misma manera los pulmones, con todo lo que eso conlleva para el cerebro, para el corazón, para el tema del oxígeno de la sangre, etcétera, sino que también hay personas que le han producido dermatitis, temas a la piel, a la dermis, ¿cierto? Temas tópicos, alergias, ¿ya? También las mascarillas tienen, como son un pedazo de género, independiente de si son las desechables o las otras, están ahí un montón de bichitos que nosotros no podemos ver. ¿Ya? Más allá de los virus, incluso hay hongos, hay bacterias, y como esto uno se lo pone acá en las vías respiratorias, tienen acceso libre para ingresar por nuestra nariz, nuestras fosas nasales o por nuestra boca. Y imagínate que además de eso tú le pones calor al respirar, ¿cierto? En este caso inhalar y exhalar. Entonces todos esos bichitos se reproducen, están como en el mejor momento de su vida. ¿Por qué? Porque está el calor, están todas las condiciones y están las vías de acceso para ingresar a nuestro organismo. Entonces, desde el punto de vista de las consecuencias adversas, claramente que las mascarillas tienen secuelas adversas para toda la población, independiente si son menores de 2 años o si es una persona mayor, sobre todo los adultos mayores, porque los adultos mayores
les cuesta mucho más hacer llegar el oxígeno a sus pulmones, no a todos, estoy hablando de genérico, ¿ya? Y con la mascarilla tú lo que haces justamente es restringir la libre circulación, ¿ya? Del aire y del oxígeno, entonces también ahí hay un problema. Pero desde el punto de vista del derecho, volvemos a lo mismo, Marcelo, si una persona anda sin mascarillas en la calle y va y le reclama a la autoridad, y va y le reclama al tribunal de que anda sin la mascarilla porque la mascarilla puede producirle dermatitis, problemas con la oxigenación del cerebro, todo lo que te dije, las bacterias, los hongos, etc., va a ser letra muerta. Es como reclamarle a la FIFA, como dicen. ¿Por qué? Porque hay norma expresa, ¿ya? Desde el punto de vista de la autoridad sanitaria, de la norma del código sanitario, cuando infringe el código sanitario, y tienen multas que pueden ir entre los 150.000 pesos, incluso hasta los 2,5 millones de pesos. O sea, si tú andas sin la mascarilla y te cursan una multa y te sancionan, ¿ya? ¿Por qué? Porque pusiste en peligro la salubridad, ¿ya? No importa lo que tú le digas, el estudio que tú le lleves, hay norma expresa en nuestro ordenamiento jurídico y hay una sanción tipificada. Hay una conducta que está tipificada, caíste justo en la conducta, no andar con mascarilla en tal o cual lugar y infringir la norma de la autoridad sanitaria, el código sanitario, etcétera, etcétera, y tiene la sanción específica determinada. La multa que va de tanto UF y que se pagará de tal o cual forma. Entonces, te lo digo desde ya que así funciona. Daniela, ¿nos sirve esta jurisprudencia? PCR, lo hablamos recién. Dice, un tribunal portugués determina que la prueba del PCR no puede determinar una infección por el bicho. Claro. O sea, esa jurisprudencia, que es internacional, ¿podría servirle a alguien para...? Aquí en Chile no. ¿No? No, porque nosotros en Chile tenemos soberanía, ya no solamente desde el punto de vista territorial, sino también dentro de lo que es la soberanía de los poderes del Estado, ¿ya? Tanto para que no interfieran los poderes entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, que entre ellos no interfieran, ¿cierto? Son autónomos, y nuestro ordenamiento jurídico tiene normas, reglamentos, leyes, constitución, todo determinado que rige para todo nuestro territorio nacional. Nosotros somos un Estado unitario, ¿ya? No tenemos ley específica por Estado ni nada, somos un Estado unitario. ¿Ya? Y que rige para toda la población, sin distinción si es chileno o extranjero, solamente tiene que habitar en nuestro país, sin distinción si hombre o mujer, etc. Ya, ¿qué ocurre? Que la jurisprudencia se entiende como los fallos de los tribunales superiores de justicia. ¿Cuáles son los tribunales superiores de justicia? La Corte de Apelaciones y la Corte Suprema, que es una sola. Esos son los tribunales superiores de justicia y la jurisprudencia nace de aquellos tribunales. O sea que lo que dice el tribunal civil por sí solo no constituye jurisprudencia. Eso es algo que en el común, en el colectivo, se cree que la jurisprudencia es un fallo, simplemente un fallo, ¿ya? No, son los tribunales superiores de justicia, primera cosa. Y segunda cosa, lo único que influye para nuestro ordenamiento jurídico son los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. ¿Por qué? Porque los tratados internacionales, por nuestra misma Constitución, les consagran el mismo rango que la Constitución, ¿ya? Entonces, si, por ejemplo, se trata de un delito de lesa humanidad, de alguna cosa, como, por ejemplo, no sé, la esclavitud, en Chile se decidió al ordenamiento jurídico que sí se permite la esclavitud, por ejemplo, sabemos que no, pero que sí, que se permite, y hay un fallo internacional, ya, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de que la esclavitud está prohibida en el mundo y que Chile tiene un tratado internacional, que está plenamente vigente, no influye, claro que no influye. No lo puede hacer nuestro ordenamiento jurídico. ¿Por qué? Porque los tratados internacionales tienen normas, rango constitucional. Y casi todo eso dice en relación con qué, con los derechos humanos, o ya, por ejemplo, la Corte de la Haya, que eso tiene que ver para temas territoriales, de frontera, etc. ¿Ya? Que esos son nuestros grandes padres del derecho internacional público, ¿ya? Que se llama, que sí afectaría nuestro ordenamiento, pero un simple fallo de un tribunal de Portugal, de Estados Unidos, China, de donde sea, tiene el mismo mérito que un fallo de cualquier otro organismo internacional en nuestro país. ¿Por qué? Porque en Chile no está supeditado o obligado a respetar los fallos de tribunales extranjeros dentro de su soberanía nacional y dentro de su ordenamiento jurídico. Por ende, por eso aquí en Chile, cuando alguien tiene un fallo de otro país, tiene que legalizarlo aquí en Chile.
Okay. ¿Ya? Se hacen todos unos temas, por ejemplo, para legalizar documentos, que se cuadre, que se parta de la Corte Suprema, porque un fallo internacional aquí en Chile, salvo que exista un convenio, un tratado internacional entre partes, ahí existe un tema de bilateralidad, no va a tener ningún efecto práctico hasta que pase por una revisión de nuestro ordenamiento jurídico y que no contravenga a la Constitución ni a las leyes. Dani, te quiero llevar a otro tema, pero con el mismo tema de la raíz. El doctor Anthony Fauci, seguramente te suena, dice que el distanciamiento social y las mascarillas seguirán siendo necesarias aún después de vacunarse. ¿Por qué te pregunto esto? Nosotros estamos en nuestra comuna, aterrizando en nuestra comuna, está porta ahí el verano, comienza el 21 y 22 del presente mes. A propósito, quiero enviar también voy a salir del tema, porque justamente esto no se producía hasta hace 800 años, la estrella de Belén. Vamos a poder ver la estrella de Belén, algo que no sucedía hasta 800 años atrás, que se da con la conjunción de Saturno y Júpiter. Y esto va a ser el día, entiendo, 21 de diciembre. Entiendo que va a ser el día 21 de diciembre, justamente cuando se da el solsticio de invierno. ¿Por qué sintiera el doctor Fauci? Porque él dice, van a seguir usándose la mascarilla, y nosotros estamos a puertas del verano. Los contagios han comenzado a aumentar progresivamente en estos días. Entonces, ¿cuál es mi pregunta? Mi pregunta es la siguiente, en realidad. Si es que nos dan cuarentena, tú sabes que la unidad estratégica de negocio más rentable para la comuna es el turismo. Para la región. Para la región es el turismo. Entonces, ¿hay alguna forma de legalmente no aceptar una cuarentena? ¿Hay alguna forma de agruparse? ¿Qué se puede hacer en ese caso? O sea, no creo que sea bueno ni coherente ir reclamar, tirar piedra, no. O sea, ¿hay algo legal que nos permita hacer que una barrera como esa sea infranqueable y que podamos, ¿no es cierto?, derribar una cuarentena, sobre todo que es tan importante para, ya te decía, en el ámbito del turismo, en estos meses que han pasado, quebraron el 76% de la empresa relacionada con el turismo. Claro. ¿Es posible doblegar algo como eso? Y si es posible, ¿cómo podríamos hacerlo? Ya. La única manera que se me ocurre a mí, como ciudadana de a pie, ¿ya? Sería que las personas se unieran a través de sus representantes del gremio, ¿ya? En este caso, del turismo, del comercio y las autoridades políticas que también los representan, para hacer una petición, en este caso, al Poder Ejecutivo, que llámese por Ejecutivo al Presidente de la República, pero también a sus ministros, ¿ya? Que son los de confianza, y dentro de esos ministros está el Ministerio de Salud, ¿ya? Sí. ¿Por qué? Porque lisa y llanamente no obedecer la norma no se puede, Marcelo. O sea, si tú me dices a mí, no, es que afecta a la economía, afecta al turismo y todo eso, yo te lo concedo, sé que es así y estoy absolutamente de acuerdo, pero esta norma viene de la autoridad central y, como dije anteriormente, nosotros somos un país con un Estado unitario, donde existe un sistema presidencial, incluso se llama de presidencialismo reforzado, que es más allá que los regímenes presidenciales que hay en el mundo, imagínate, ¿ya? Y todas las órdenes vienen de la región metropolitana, digámoslo de alguna manera, todas las órdenes vienen del gobierno central, y es quien dirige los gobiernos locales, como el caso de la región de Coquimbo, y son los que imponen las sanciones que se podrían acarrear en no cumplir esta cuarentena. No existe en nuestro ordenamiento, o en nuestra forma de gobierno, mejor dicho, la posibilidad que una autoridad local diga, no, mi región, mi comuna no se va a ir a cuarentena, no me importa lo que diga el presidente y el ministro. No existe un recurso. Ya, un recurso procesal, un recurso jurídico, un recurso de gobernanza, digámoslo, para poder hacer efectivo eso. Por ende, imagínate que cuando empezó todo este tema del COVID, las autoridades locales,
voy a hablar de los alcaldes en específico, ni siquiera tenían acceso directo a los contagios de las personas de sus propias comunas. No tenían acceso a tomar decisiones desde muchos puntos de vista. Lo único que podían hacer era ver el tema de sus límites comunales para los cordones sanitarios y nada más. Nada más. Lo demás viene y proviene todo del gobierno central. ¿Ya? Entonces, la única manera que se me ocurre a mí, porque no hay un recurso que les diga, ¿sabes qué? Yo no voy a hacerlo porque no estoy de acuerdo con la cuarentena y afecta a la economía y afecta a mi ciudad y mi comuna, es que lo hagan a través de sus representantes electos, no electos, gremiales, territoriales, como quieran llamar, ¿ya? Y hacer las peticiones concretas para que allá, donde se discuten y se toman las decisiones, que no es aquí, no es en la región, es allá, estén esas personas y se puedan llevar a efectos la voz de las personas que están acá, porque la gran mayoría de las autoridades centrales no han viajado a la región de Coquimbo, no han estado acá, lo mismo con otras ciudades, con otras comunas a lo largo del país, y toman las decisiones desde allá. Claro. ¿Ya? ¿Te parece, Daniela, aquí ya entrando a nuestro verano, tenemos una playa hermosa, kilómetros y kilómetros de playa en La Serena? Venga a La Serena, usted que nos está viendo, usted que nos ve a través de Tema Televisión, 45.1, televisión digital, televisión abierta, 45.1, a usted que nos ve en Vive Elqui, a usted que nos ve también a través de nuestras plataformas digitales, venga a La Serena. Nos ven de Brasil, nos ven de Argentina, cariñoso saludo. Daniela, ¿te parece a ti que ya, y te consulto como, yo sé que tú eres del sur, pero ya eres de La Serena, tu corazón está aquí y por algo estás acá y te agradecemos que estés acá y que ayudes a tanta gente porque eres muy noble y también te gusta mucho hacer actividades en beneficio de otros y te quiero agradecer eso y felicitarte por las obras que haces. Yo sé que cuando uno ayuda generalmente no es dado a publicarlo, pero no podía yo no reconocerte eso. Gracias, Mercedes. Así que felicitaciones y gracias a ti. Y Daniela, te quería preguntar, pues, hice la introducción de que ya está el verano, está la playa. ¿Tú concuerdas que se debiera usar mascarilla en la playa? Yo estoy en desacuerdo de que se deba usar mascarilla en la playa, sobre todo teniendo en consideración que es un espacio abierto, ¿ya? Es un espacio abierto, es un espacio con una tremenda ventilación, por decirlo de alguna manera. Lo que sí, claramente, sí estoy de acuerdo con el distanciamiento de que no puede estar una persona pegada al lado de la otra, ¿ya? Cuando hablan de que tiene que haber una cierta distancia entre grupos familiares, no entre las personas del mismo grupo familiar, que a veces la gente también confunde eso, cree que en el grupo familiar tienen que estar separados, no, porque esas personas están en contacto estrecho todo el tiempo, se refiere a distintos grupos familiares. Sí creo que debería tener por lo menos una distancia de 2 metros, que es lo que estaba recomendando, pero el uso de las mascarillas o de estas viseras o de estos bloqueos, yo creo que no produce mayor efecto, ya por el ambiente que estamos hablando, desde el punto de vista de un ambiente, un espacio abierto y además con excelente ventilación, creo que no tiene ningún efecto práctico, más todo lo contrario. Imagínate una persona con calor en la playa, donde tiene tapadas sus vías respiratorias, con todo lo que ya señalamos previamente para los efectos de su dermis, de su cara, y para el tema de la hidratación. Una persona que está con mascarilla, aunque se saque la mascarilla cada cierto rato para tomar agua, siempre va a estar menos hidratado que una persona que puede respirar bien, que tiene acceso a tomar agua y que está como en periodos normales, lo que ocurre cuando nosotros vamos a la playa, que nos ponemos bloqueador, que comemos helado, que tomamos agua, que tomamos jugo, algunos tomamos mate, ¿cierto? En la playa. Entonces yo creo que es mi opinión particular. De ahí los médicos, me imagino que después tendrá la opinión de un médico o de alguna otra persona especialista en el área de la salud. Yo creo que no tiene ningún efecto práctico y además todo lo contrario, genera entropía y genera molestias y consecuencias adversas. Daniela, para ir cerrando, ¿te gustaría entregar algún mensaje a nuestra comunidad,
a nuestra street community. ¿Un mensaje de qué? ¿Del punto de Un vista mensaje del COVID-19? Un mensaje de ser optimista, de mirar un mensaje tirado para arriba, que es algo pasajero que se va a acabar en algún minuto y que tenemos que mirar el futuro y tenemos que construir nuestro futuro día a día. Así es. ¿Tengo libertad entonces? Por supuesto. Ya, más allá Como de siempre. la profesional, Como dices siempre. tú. Sí, por supuesto que quiero dar un mensaje para la comunidad, para las personas que nos están viendo en este momento en vivo, que nos van a ver con posterioridad o que nos están escuchando. Y justamente un mensaje del mismo que señalaste tú, el punto de vista del optimismo, ¿ya? Yo sé que hay muchas personas que lo están pasando muy mal y es complejo decirles, sé optimista, le va a ir bien, etcétera, porque uno no está en la realidad de esas personas y a mí me ha tocado verlo directamente con muchas personas, pero sí también creo en la fuerza de la comunidad y en la fuerza, el apoyo que podemos generar todos, ¿ya? Para esas personas y por supuesto uno mismo. ¿Por qué? Porque la paz mental, la tranquilidad, el optimismo y todo lo que eso ayuda para nuestro cerebro, para nosotros generamos ciertos químicos, etcétera, es sumamente importante para mantener un buen estado de salud. Y ahí lo quiero entrelazar con el COVID-19. Si usted está deprimido, está mal desde el punto de vista emocional, eso también deprime su cuerpo, su organismo, baja la defensa y se expone de mayor manera al contagio. Entonces, mientras más se preocupa de estar contagiado, más probabilidades tiene de contagiarse. Por supuesto que hay que ser responsable, por supuesto que hago un llamado a ser responsable con uno, con la comunidad, con las personas, con nuestros vecinos, etcétera, pero también a pensar de que esto no es primera vez que atraviesa el mundo, la población mundial, este tipo de eventos que por supuesto son catastróficos, que generan un montón de aristas, ya no solamente como señalamos desde el punto de vista de la salud, la vida, la economía, relaciones interpersonales, temas emocionales, pero el ser humano es un animal que se adapta, digámoslo de esa manera. Espero que no se malinterprete eso, hay un tema filosófico de por medio, ya es un animal que se adapta y es un animal que está nacido para vivir en comunidad, en manada. No lo podemos tener aislado, solitario, encerrado, porque eso también genera consecuencias adversas. Por supuesto, más allá de la libertad, que si la gente quiere estar sola, perfecto, puede estar sola, pero no es lo mismo querer estar solo que obligar a una persona a estar sola, ¿ya? Que esa es la diferencia. Entonces yo sí me sumo a tus palabras, Marcelo, de darles un mensaje a las personas de optimismo, de fuerza, la fuerza de nuestro pueblo, de los chilenos y de la gente que ha venido a luchar a Chile, a estar. Yo creo que es algo que no se puede perder y también, ya que dice que la gente que es solidaria, que el chileno es solidario, lo es. No todos, pero la gran mayoría sí lo son. Entonces yo creo que este es el gran momento para demostrar esa solidaridad, no solamente desde el punto de vista de dar, porque a veces la gente también lo pasa mal y no puede dar, pero sí puede apoyar de distintas maneras, incluso escuchando, hablando o, ya que hablamos de economía local, de desarrollo económico regional, voy a hablar de la cuarta región, apoyar a los emprendedores, a la pequeña y mediana empresa, ¿cierto? No dejarle todo a comprarle todo al retail, ya que hay fechas importantes, sino apoyar a los emprendedores, comprar a la gente, a los negocios locales, y si no pueden comprar, compartir, ¿cierto? Los emprendimientos a través de las redes sociales, comentar, hacer que las personas tengan un mayor alcance para que los que sí pueden comprar, entonces se dirijan a ellos y no ya a los que ya tienen plata, que ya tienen mucha plata, que no necesitan tener más plata. Quisiera saludar a nuestra Street Community, quería saludar a Patricia, a Alberto, a Claudio, a María Eugenia, a Miguel Ruiz, a Jairo Corrales, un cariñoso saludo. Y yo quiero citar a Heidegger, ¿no? Un filósofo alemán, que fue rector de algunas universidades en Alemania, y él nos indicaba precisamente que debemos estar más preocupados del ser y no de los entes, ¿ah? Y este bicho es un ente, las vacunas son un ente, las mascarillas son un ente,
y tenemos que preocuparnos del ser. Y el ser tiene que ser la pieza angular. ¿Ah? Tenemos que preocuparnos de nosotros mismos, tenemos que querernos, tenemos que hacernos cariño, amarnos y, por cierto, no tener miedo. ¿Ah? No tener miedo. Estar en paz. Cuando uno está en paz, las cosas funcionan siempre mucho mejor. Yo ya llegamos, se nos hizo corto el tiempo. Gracias Daniela por haber aceptado nuestra invitación. Esta es una trilogía, son 3 programas, que no sé si será la primera trilogía, la segunda trilogía, pero va a ser una trilogía, vamos a hacer 3 programas con Daniela. Este es el primero, queríamos hablar del concepto de libertad. Así que muchas gracias Daniela por haber aceptado nuestra invitación. Muchas gracias a ti, Marcelo, por invitarme. Yo muy contenta de estar aquí el día de hoy. Como ya estaba en otra oportunidad en otras plataformas contigo, Marcelo, así que usted sabe, puede contar conmigo para que podamos conversar de forma libre y también para que podamos compartir con la comunidad a través de estos medios telemáticos. Gracias. Gracias. Igual, de todas maneras, Marcelo, se me quedó algo en el tintero. Diga. Igual quiero hacer mención a las personas que han sufrido las consecuencias del coronavirus, del COVID, que han estado enfermas o que han perdido familiares, ¿ya? Independiente de las opiniones personales que uno pueda tener del manejo de lo que es el virus, etcétera, por supuesto que les mando un abrazo afectuoso y un saludo. ¿Por qué? Porque sé todo lo que ese sufrimiento conlleva. Yo he perdido seres queridos, no por el coronavirus, sino por otras razones. Y la pérdida de un ser amado, de un ser querido, es algo increíblemente fuerte para nosotros como seres humanos, es algo irreemplazable y por supuesto que también hago llegar mi cariñoso y afectuoso saludo, si se puede decir de esa manera, a todas esas personas. Daniela, ¿dónde te pueden ubicar las personas que nos están viendo y que necesitan de una asesoría legal? Multiplataformas. Tengo mi oficina para atención presencial en el edificio Atrium. Esto es en la avenida Juan Cisterna 2883, en la oficina B13. Por supuesto que estoy atendiendo con todas las medidas sanitarias. Tengo que hacerlo. El edificio además pide acceso con la mascarilla, el alcohol gel, temperatura y todo ese tipo de cosas, ¿ya? También estoy atendiendo de forma remota, que es lo que he hecho la mayor cantidad de tiempo desde que empezó este tema en nuestro país, que es a través de un concepto que yo le llamo abogada digital, ¿ya? Que yo tengo un link, ustedes se pueden buscar en mis redes sociales, lo tengo tanto en mi fanpage de Facebook como mi Instagram, que es @abogadasisterna. Donde usted se puede autoagendar una consulta. Tengo consultas gratuitas que habilité este año, ¿ya? Para la comunidad, que son de 20 minutos. Usted se autoagenda, tiene acceso a mi calendario, le llega la invitación por Zoom, el recordatorio, puede reprogramar, etc. Y también tengo asesorías jurídicas de 40 minutos, que también se puede autoagendar de esa manera. Si no sabe autoagendarse, yo lo puedo agendar, no hay ningún problema, solo necesito que me sigan mis redes sociales, ahí va a tener acceso a mi correo electrónico, a la dirección de mi oficina y a mi número telefónico. Muchas gracias, Daniela. Gracias a ti, Marcelo, por la invitación. Ya lo sabe, nos volvemos a encontrar en un próximo programa. Yo agradezco siempre a Dios por esta oportunidad y con ustedes nos volvemos a encontrar en nuestro próximo programa. 4Stream. Adiós.